De forma sintetizada, aquí he colocado un resumen de todos los protozoarios que pueden ser localizados a nivel intestinal, pero recuerden que hay unas definiciones muy importantes cuando hablamos de los protozoarios. Ahí ustedes pueden clasificarlos dentro de lo que son comensales y también los que tienen vida parasitaria. Siendo comensal, ¿ustedes cómo podrían definir a dicho organismo? ¿Qué recuerdan? Ya me olvidé, profesor. Va a tener un beneficio, alimentos, un ambiente, pero no le va a causar daño a los hospederos, ¿no? Y una pregunta que de repente puede venir el día del examen. ¿Es normal encontrar un organismo comensal en una persona? ¿Qué creen ustedes? ¿Es normal? ¿Y si es normal, ¿en qué le va a ayudar a los hospederos? ¿Le va a ayudar en algo? No. El que tiene beneficio únicamente es el comensal. Es un beneficio unilateral. No voy a confundir, recuerden la semana pasada con lo que es flora bacteriana, que es muy diferente ese concepto. Pero el encontrar un comensal de una persona, ¿qué les puede estar indicando? ¿Cómo creen ustedes que se infectó dicha persona? Porque al final es una infección, ¿no? Sea un comensal o un parásito. ¿Cómo es que se infectó? ¿Qué creen ustedes? ¿Está en el intestino? ¿Cómo creen que llegó? ¿Alguna idea? ¿Qué pudo haber hecho la persona para que ese comensal se instale a nivel de tal vez intestino delgado, intestino grueso? Ingirió el estadio infectivo de dicho comensal, ¿no? Entonces, si se percatan, el comensal claramente no le va a causar un daño, pero es un indicativo de contaminación fecal de los alimentos. Entonces, tal vez la persona acudió al hospital presentando algún dolor estomacal, dolor abdominal, disculpe, pero tal vez no estaba relacionado con el comensal, pero sí con otros agentes infecciosos que estaban presentes en esa contaminación fecal en los alimentos. Dentro de los parásitos, aquí recuerden la clasificación, lo que son amebas, flagelados, los coccidios y los ciliados. Pero de forma adicional, me he agregado aquí a blastocitis, que en los últimos años ha tenido una importancia. Por ejemplo, lo que era 2008, 2010 en los hospitales, yo por ejemplo encontraba en las muestras de heces, pero la responsable me decía, no, déjalo de lado, no tiene importancia, no hay necesidad de notificarlo. Pero hoy en día ya los resultados se opta por colocar esta información. Y no sé si tal vez algunos de ustedes en algún examen de muestra de heces o de algún familiar han escuchado hablar de blastocitis. Yo recuerdo eso porque estudiantes llevo unos semestres que siempre me han preguntado, me han dicho, profesor, a un familiar le han hecho un examen parasitológico de heces y han encontrado justamente blastocitis. Y es justamente porque en los últimos años se le viene dando una importancia desde el punto de vista médico. Bien, vamos a iniciar en este caso por la liriasis. Al menos cuando hablamos de las infecciones parasitarias, y creo que también va a suceder en algunas infecciones bacterianas, ustedes van a ver que la infección va a ser conocida o va a terminar con asis, o en algunos casos en osis. Eso es bastante variable, algunos libros prefieren agregar asis, osis, pero al final termina siendo utilizado en ambos casos. El agente etiológico en esta ocasión es conocido como entamoeba histolítica. Siendo una ameba, se va a movilizar a través de pseudópodos y va a presentar dos estadios evolutivos: el trombozoito, que es la forma activa, y en este caso el quiste. Solo que el quiste, cuando es eliminado por la muestra de heces, otra vez antes de ello todavía está inmaduro, y ya en el medio ambiente va a adquirir su madurez, siendo en este caso considerado el estadio infectivo como el quiste tetranucleado. Ustedes mismos están observando aquí que presenta 4 núcleos internamente. Aparte de lo que es el trofozoito, hemos mencionado lo que es la formación de los pseudópodos, y en algunos casos, para poder caracterizar o hacer el diagnóstico, se puede evidenciar la presencia de glóbulos rojos en su citoplasma. Por otro lado, hay algunas amebas que son morfológicamente parecidas o iguales a esta ameba histolítica y que generan justamente la confusión al momento del diagnóstico. En este caso podríamos hablar de entamoeba avispa y entamoeba moscoqui. Pero recuerden que estos dos casos son protozoarios comensales, ellos no van a causar un daño a diferencia de entamoeba histolítica. Dentro de lo que es el ciclo biológico, es un ciclo directo, el ser humano es el único hospedero de ese parásito. No se vayan a olvidar que el estadio infectivo en esta ocasión corresponde al quiste tetranucleado. Ustedes ven el ciclo biológico, aquí ven cómo se expresa aquí bajo la forma de quiste, un quiste
tetranucleado o un quiste maduro, también conocido en algunos textos. Después, una vez que hace su pasaje por el estómago, va a haber una acción justamente por los jugos gástricos, el pH, y eso va a hacer que el quiste pierda su pared. Recuerden que el quiste es la forma de resistencia y también considerada el estadio infectivo para la mayoría de los protozoarios. Una vez que hizo ese pasaje, se liberó su pared quística, y en esta ocasión, ¿dónde se va a localizar el parásito? ¿Cuál va a ser su hábitat? Va a ser el intestino grueso, principalmente las porciones del ciego, el sigmoides y el recto. Después va a empezar a reproducirse asexualmente, va a multiplicarse, va a haber una gran cantidad de ejemplares en esta ocasión, lo que van a causar un daño. Dentro de lo que es el mecanismo de transmisión, en este caso claramente va a estar asociado con la ingesta de agua o alimentos contaminados con el estadio infectivo, que es el quiste tetranucleado. Viendo ustedes la imagen, este parásito puede presentar otras localizaciones, fuera de lo que es el intestino. ¿Qué les está indicando mi imagen? Ustedes siempre cuando vean el ciclo biológico traten de percatarse de ello, ¿no? Ahí hay muchos detalles que ustedes pueden observar, incluso utilizar para hacer algunas deducciones. ¿Qué otra localización podría presentar según las flechas que se están indicando? El pulmón, el hígado, el cerebro, incluso también puede llegar a nivel subcutáneo. Entonces, ¿qué les puede estar indicando ello? ¿Cómo pasó del intestino a esos otros puntos? ¿Qué puede haber hecho el parásito? Irrigación. Invadió, ¿no? La pared intestinal lo perforó y pudo llegar a otros órganos. Principalmente de todos ellos, al menos intestinalmente, el hígado va a ser el más afectado. Dentro de lo que es la patología, aquí hay un término bien importante que son los factores de virulencia. Estos factores de virulencia son casi las armas que va a utilizar el parásito para generar daño o tal vez para poder establecerse a nivel del tracto digestivo. Tenemos las adhesinas que van a permitir justamente la fijación y también algunas moléculas que son muy importantes para el proceso de invasión. Entre ellas tenemos el ameboporo, que en sí el ameboporo es un péptido que se va a sumergir en la membrana blanca, que en este caso son los enterocitos, para poder destruirlo. Asimismo, ustedes en lo que es el tracto digestivo, ¿esto tiene algún tipo de protección? ¿Está libre para los agentes infecciosos o hay alguna barrera que lo protege? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué hay ahí en el tracto digestivo? ¿Hay algo que lo protege? ¿Cómo se llama esa barrera? ¿Hay mucina, no hay mucina? ¿Y qué naturaleza tiene la mucina? Proteica. Entonces, este parásito lo que va a hacer es sintetizar enzimas que justamente van a degradar la mucina. Dentro de ellas tenemos las cisteínproteasas. Asimismo, esas enzimas van a degradar lo que es el medio intracelular y también directamente con el daño de los enterocitos. Posterior al daño, lo que se va a presentar es una reacción inflamatoria, conllevando así a la formación de úlceras. Aquí en la imagen, cómo se está viendo el intestino, la microbiología en este caso. Lo que va a suceder es que va a haber ya una perforación, pero no directa o total, sino de crear la formación de una úlcera que es conocida como úlcera en forma de botón de camisa. Y lo característico de esta úlcera al momento que esté iniciando el proceso de invasión del parásito va a hacerlo de forma horizontal, de lado a lado, como está viendo aquí. No se ve el puntero, ¿no? No se ve nada. Aquí de lado a lado, ¿no? Usted está viendo de forma horizontal. En algunos casos se ha visto que puede llevar a cabo la formación de tejido pseudotumoral, que es conocido como el ameboma. Dentro de las manifestaciones, esto va a ser dependiente de la carga parasitaria, de la virulencia del parásito, pero en la mayoría de los casos suele ser asintomático, casi el 90%. Ya el restante, casi el 9%, se considera una mebiasis no disentérica. ¿Ustedes han escuchado el término disentería anteriormente? ¿Alguno de ustedes de repente ha leído, ha escuchado anteriormente esa información? En este caso corresponde a heces diarreicas que contienen moco y sangre.
pero eso únicamente son en algunos casos relacionados a meliasis, que es casi el 1%, y ahí termina siendo un cuadro bastante grave, ¿no? Pudiendo producir una colitis fulminante, una peritonitis, y ya en la forma intersticial lo que va a dar la formación de abscesos, como está siendo representado aquí en la parte inferior a nivel hepático, a nivel cutáneo y también de forma pulmonar y cerebral. Dentro de lo que es el diagnóstico, en este caso, creo que ustedes de repente en algún momento de su vida, otra vez de algún familiar habrán escuchado que se tienen que realizar exámenes parasitológicos de heces, ¿no? Y lo que se suele solicitar en los laboratorios es al menos 3 muestras en días diferentes, o si de repente no se llega a encontrar el parásito, esos días pueden aumentar, ¿no? Llegar a 5 días, caso extremo puede ser 10 días, pero lo usual son 3 muestras y de días diferentes, o pueden ser días seguidos o interdiarios. Es lo usual que se suele utilizar en el laboratorio, pero en algunas situaciones el parásito no es detectado, ¿no? Entonces ahí se tienen que recurrir a otros métodos que son complementarios, sea tal vez por la obtención de biopsia directamente de las úlceras, tal vez en la misma muestra de heces se pueden detectar antígenos. ¿Qué es un antígeno? Es una molécula que es propia del agente infeccioso, en este caso, ¿no? Del parásito. Entonces, ese tipo de técnicas se puede considerar para el diagnóstico. Asimismo, siendo la persona a la que ha estado expuesta frente al parásito, debe haber formado anticuerpos, ¿no? Los cuales pueden ser detectados con las técnicas inmunológicas, por ejemplo, el ELISA. Asimismo, en algunos centros de salud se pueden considerar los cultivos, pero esto es más con finalidad de investigación. Por otro lado, las imágenes claramente lo que va a indicar es el daño, ¿no? De repente ya hay un daño a nivel del colon, o de repente a nivel hepático, pulmonar, pero esta tiene que ser complementada con las técnicas de laboratorio. Y por último tenemos la reacción en cadena de la polimerasa, que es el PCR, pero recuerden que esto es una técnica costosa y que no es implementada en todos los centros de salud, ¿no? Va a depender mucho de la infraestructura. Y por último tenemos el tratamiento, que en este caso corresponde al uso del metronidazol, que tiene un efecto principalmente en la estructura o alterar la estructura de los ácidos nucleicos. Con respecto a la liardiasis, hemos indicado que el agente biológico en este caso es conocido, hoy en día se prefiere utilizar el término Giardia duodenalis, pero en algunos libros ustedes van a encontrar el nombre Giardia labia, Giardia intestinalis. Al hablar o decir que es un parásito cosmopolita es que tiene una amplia distribución, pero hay una preferencia justamente o tal vez una mayor prevalencia en países tropicales o subtropicales. Dentro de ello se considera que Giardia duodenalis es el parásito que frecuentemente se encuentra en los exámenes de heces. Incluso esa es una experiencia que yo también tuve en unos laboratorios, en el caso del Hospital Loaiza, que era casi diario los casos de giardiasis y principalmente afecta a los niños. En este caso, principalmente al grupo menor de 5 años. Hay un detalle también que deberíamos mencionar en el caso de Giardia duodenalis, es que, si bien es cierto, nosotros conocemos un nombre, desde el punto de vista genético hay diferencias, entonces se puede diferenciar a través de los genotipos. Al menos hoy en día se conocen como 7, 8 genotipos, pero hay 2 de ellos que pueden estar presentes en los animales. Y por eso se considera que esos genotipos, el genotipo A y B, son considerados zoonóticos. Incluso con animales bastante próximos al ser humano, entre ellos el gato, el perro, entre otros. Asimismo, se resalta de que Giardia duodenalis es uno de los causantes de la diarrea del viajero. Ustedes cuando han viajado, de repente habrán visto aquí mismo en Lima, ¿no? Cuando van a pasear en Miraflores, ¿cómo están los extranjeros, los visitantes? Están yendo a los supermercados a comprar botella de agua porque ellos justamente no quieren contaminarse con estos parásitos. Y es grave porque el giardiasis es tan frecuente aquí y si ellos se exponen, se están exponiendo a un parásito que de repente no es endémico de su región, entonces ellos no presentan anticuerpos frente a dicho organismo. Dentro de lo que es la morfología debemos destacar de que Giardia va a presentar 2 estadios, el trofozoito y el quiste. Recuerden que el trofozoito es la forma activa, es la que se va a alimentar, la que se va a ir multiplicando, y en el caso del quiste va a ser la forma de resistencia, y en este caso también va a ser considerado el estadio efectivo. Con respecto al trofozoito, tiene un aspecto piriforme, tiene 4 pares de flagelo, 2 núcleos. Alrededor de estos núcleos se ve como una estructura que pareciera unos lentes,
que corresponde a una estructura muy importante que es conocida como el disco succionador o disco suctor. Por otro lado, ustedes están viendo que hay una línea intermedia, ¿no?, que es conocida como el axostilo, que garantiza que el parásito mantenga dicha morfología. Con relación al quiste, siendo la forma de resistencia, va a tener una protección, que en este caso es la cariquística, e internamente va a presentar 4 núcleos. Y eso no significa que también su estadio infectivo va a ser considerado el quiste tetranucleado. Y de igual forma se pueden ver las características un poco similares en relación al trofozoito, principalmente por la presencia del axostilo. ¿Cuál va a ser el hábitat? Aquí ya vemos que es diferente, ¿no? Va a ser el intestino delgado, principalmente a nivel del duodeno. Con respecto al mecanismo de transmisión, ustedes lo pueden deducir directamente del ciclo. ¿Qué es lo que están observando? La ingesta de alimentos, sea agua, verduras, frutas contaminados con el quiste tetranucleado. Después la persona ingirió dicho estadio infectivo, se desenquistó y empezó el proceso de invasión. Bueno, en este caso no invasión, sino de reproducción asexual, y puede generar un poco de daño, dependiendo claramente de la carga parasitaria y del genotipo por el cual la persona sea infectada. Con respecto al estadio diagnóstico, ¿qué es lo que va a suceder aquí? ¿Qué estadios ustedes están observando que salen del ser humano? Es tanto el quiste como el trofozoito. Al menos en el quiste puede ser encontrado en muestras de heces sólidas o pastosas, y el trofozoito principalmente se va a observar en muestras diarreicas, en este caso justamente líquidas. Dentro de lo que es la patogenia, ¿qué es lo que nosotros podríamos resaltar? Vemos de que claramente este parásito también va a utilizar algunas moléculas de adhesión o de repente también estructuras, pudiendo resaltar al disco suctor, que va a ejercer un daño mecánico, principalmente por ejercer una presión negativa a nivel de las microvellosidades. Asimismo, este disco suctor va a presentar algunas proteínas como las lectinas, las gliadrinas y de igual forma las cisteínas proteasas. Después que el parásito se estableció, lo que va a hacer es reproducirse sexualmente, y ustedes están observando aquí al costado que ya hay un gran número de ejemplares, ¿no? ¿Y qué es lo que va a suceder con el intestino? Va a estar tapizado, va a evitar que se ocurra en este caso la absorción de los nutrientes. Como otro resultado también se ve un aumento de las bacterias, lo que va a llevar a cabo la disminución de las sales biliares y también de algunas enzimas, entre ellas la sacaridasa y también las lipasas. Si de repente hay una disminución de las lipasas, ¿qué es lo que va a suceder con la absorción de las grasas? No se va a dar efectivamente, ¿no? Entonces, ¿por dónde van a salir las grasas? Por las heces, y eso va a ser una característica en algunos casos de giardiasis, que las heces van a presentar grasa o a veces una coloración amarillenta. Dentro de lo que es la manifestación, habíamos indicado de que va a ser dependiente de la carga parasitaria y del genotipo. Y asimismo nosotros podríamos distinguir dos fases, lo que es la fase aguda, esta inflamación a nivel del duodeno, diarrea, esteatopédica. Eso sí es un término muy importante. Algunos de ustedes escuchó anteriormente, por ahí quién sabe. Es justamente lo que habíamos mencionado, aquellas muestras de heces que van a presentar grasa o una coloración amarillenta como está siendo representada en la parte inferior. En el caso de la fase aguda, de forma rara se puede encontrar en los niños, pero principalmente se acentúa en los viajeros, pudiendo durar entre 3 a 4 semanas. Ya la fase crónica se va a caracterizar por presentar heces blandas, en esta ocasión dolor abdominal, y el resultado de todo el daño que va a ocurrir en las microvellosidades va a ser el síndrome de mala absorción. Uno de los datos, y en el caso del diario principalmente asociado con este síndrome. ¿Y cuál es el producto que se puede tener principalmente en la población que afecta? Que en este caso son los niños. Va a haber un retardo de crecimiento y también a nivel nutricional. Para el diagnóstico, de igual forma, si un protozoario intestinal, ustedes tienen que recurrir a las muestras de heces. Habíamos indicado de 3 a 5 muestras. Y en algunas situaciones de repente vamos a decir que el parásito es tímido, no quiere ser encontrado. Entonces se tiene que utilizar técnicas de concentración para hacer el diagnóstico. Sin embargo, puede que durante todo el análisis de laboratorio de esas muestras de heces no se haya encontrado el parásito, se tienen que recurrir a otras técnicas. Una de ellas es conocida como, o el uso en este caso de la cápsula de Bich, o conocida como la prueba del enterotesis.
en la cual se va a utilizar una cápsula, justamente como se está indicando en la parte inferior, una cápsula de gelatina conectada en este caso con un hilo de nylon. Y lo que va a hacer la persona es tragarse esa cápsula, estando en ayuna, acompañado de líquido, y después de 3-4 horas, lo que va a suceder a nivel intestinal, o bueno, ya después de haber pasado por el estómago, es que esa gelatina, esa cápsula de gelatina se va a degradar. Y después del tiempo que ha transcurrido, se va a recuperar el hilo. Y en ese hilo lo que va a haber es líquido duodenal, donde puede haber la presencia del parásito. Por otro lado, también se pueden utilizar pruebas inmunológicas, se entrega la detección de antígenos justamente en la muestra rectal, y también la detección de anticuerpos a través de la técnica de ELISA. El PCR puede ser útil al menos para indicar si se trata de un genotipo zoonótico, ¿no? Porque pueda que la persona sea infectado y se deba, o tal vez la fuente esté en su propia vivienda, de repente con algún animal cercano, sea un perro, un gato, entre otros. Con respecto al tratamiento, también se opta hoy en día, o hay una mayor eficacia con el uso del metronidazol. Hay algo que estaba mirando aquí, de repente podríamos aprovechar, incluso creo que ustedes lo van a ver en la parte práctica. Ustedes cuando se han hecho exámenes de heces o de repente algún familiar, ¿cuál es la cantidad que se suele recolectar? 1 kilo, 2 kilos. ¿Cuál es la sugerencia? Alguien se debe haber hecho en algún momento, no creo que no se hayan hecho. Si están viendo aquí al costado, se ve uno franquito, ¿no? Y incluso como una especie de colector, una cucharita. Se prefiere que la persona lleve una muestra semejante al tamaño de una aceituna, porque si hay mucha muestra también va a dificultar la observación del parásito. Pero realmente a veces las personas no suelen seguir las instrucciones, ya sea el caso que lo llevan en bolsa, llevan el pañal, todo bien, entonces realmente ahí se torna difícil hacer el diagnóstico. Bien, ahora pasamos a la balantidiasis. Recuerden que corresponde a un protozoario ciliado. En esta ocasión, el agente causal es Balantidium coli y va a ser el protozoario de mayor tamaño que afecta al ser humano, midiendo entre 50 a 200 milímetros de longitud. ¿Dónde va a estar presente? Principalmente en zonas tropicales, pero la prevalencia no suele ser tan alta realmente. Los casos en este caso son considerados como aislados. Pero aquí va a haber un detalle. Como ustedes están viendo aquí en la imagen, estamos observando de una persona cercana a los cerdos. Entonces se va a considerar un factor de riesgo a aquellas personas que se dedican o hacen la crianza justamente de estos animales, debido a que el cerdo es considerado el reservorio de este parásito. Sin embargo, no es el único factor. A veces también en lugares donde no hay presencia de cerdos también se han reportado casos, pero es uno de los principales factores considerables. Dentro de los estadios, estamos observando aquí en la parte inferior que va a presentar 2 estadios, el quiste y el trofozoito. En este caso, el estadio infectivo también va a corresponder al estadio quístico. No se vayan a olvidar que en este caso el Balantidium coli va a presentar cilios para poder movilizarse, y una característica diferencial va a ser que va a presentar 2 núcleos, uno de ellos que es el macronúcleo, que tiene aspecto arrimolado de forma de frijol, y el micronúcleo bastante cercano a él. En la parte práctica ustedes no se vayan a complicar la vida, porque sé que a veces el micronúcleo es difícil de observar, va a depender mucho de cómo se hace la aplicación del parásito, pero el más llamativo y que va a permitir la identificación va a ser la presencia del macronúcleo. Lo que es el ciclo biológico es casi redundante con los parásitos que hemos visto, pero sí pertenece en dónde se va a localizar este parásito. Va a estar a nivel del intestino grueso. ¿Y qué otro protozoario que han visto hace poco también está en el intestino grueso? En tamaño histolítica, entonces vayan recordando ello. Mecanismo de transmisión, ya la imagen del ciclo donde está indicando cómo se está infectando, ingesta de alimentos o agua contaminada con el quiste. Y como habíamos indicado, el grupo que es considerado el factor de riesgo, aquellas personas que se dedican a la crianza de los cerdos. Dentro de lo que es la patología, en la mayoría de los casos, a veces puede pasar desapercibido, pero aquí va a haber un detalle de que este parásito
va a presentar claramente sus signos que bajo el movimiento que van a ir ejerciendo van a generar un daño, principalmente asociado con un daño mecánico. Asimismo, su tamaño también, siendo uno de los mayores protozoarios, aporta o favorece ese daño a nivel del ser humano. Ya en la parte enzimática vemos la participación de la hialuronidasa, que va a ser muy importante porque va a permitir invasión del tejido intestinal. Entonces tengan en cuenta de que este va a ser otro protozoario que va a llevar a cabo la formación de úlceras, que pueden ser principalmente planas, ovales o en algunos casos irregulares. Y también puede estar asociado con sangrado, ¿no? Habíamos mencionado que para ese término utilizamos el término de disentería. Con respecto al daño, eso va a ser dependiente de la virulencia. Al menos aquí en Perú, cuando se ha reportado casos de volantín, principalmente se ha asociado con un cuadro de diarrea. Entonces, no estoy indicando que es un cuadro virulento y también asociado con sangre. Ya una vez que logra atravesar la pared intestinal, puede causar una peritonitis. Otras localizaciones. Este parásito también presenta otras localizaciones, en este caso localizaciones extraintestinales, puede ser a nivel del pulmón, del hígado, a nivel de los ganglios mesencémicos y en el apéndice. ¿Qué otro parásito presenta la localización a nivel del hígado, pulmón? En la muela también. Entonces, ¿qué va a suceder en algunos casos? Que ustedes van a tener que realizar un diagnóstico diferencial. Tienen que hacer ya considerar lo que es la parte del laboratorio para determinar qué parásito es el que está causando el daño. Dentro de las manifestaciones habíamos indicado que la mayoría pueden ser asintomáticos, pero lo usual, al menos en aquellos que presentan la sintomatología, van a presentar sea cólicos o diarrea. Y en la fase crónica esto se va a intensificar el número de posiciones, suele ser acompañado de moco y de sangre. No se vayan a olvidar ese término que es importante, que es la disentería. Y dentro de una revisión justamente se pudo determinar de que hay complicaciones en la mayoría, al menos casi el 30% de los casos reportados, llevando un cuadro fulminante, ¿no? En este caso ya causando la muerte de la persona. Asimismo, también se puede evidenciar casos en los cuales se ha detectado el parásito de las vías urinarias, sea tanto del hombre como de la mujer. Con respecto al diagnóstico, de igual forma se tiene que solicitar la muestra de heces. Y en algunos casos también se puede solicitar la biopsia, ¿no? Porque hacen un estudio de imagen a nivel del colon, ahí se puede detectar o aprovechar el momento para obtener una muestra, ¿no? Lo que es conocido como el recto sinusoidal. Por otro lado, sabiendo ustedes de que este parásito causa disentería, ustedes tienen que hacer un diagnóstico diferencial. ¿Qué es un diagnóstico diferencial? Es considerar varios agentes infecciosos que posiblemente están causando el daño a la persona, ¿no? Entre ellos ustedes pueden considerar entamoeba histolítica, también bacterias, o de repente puede estar asociado con una colitis ulcerativa. Con respecto al tratamiento, lo que va a suceder es que principalmente hoy en día se utiliza la tetraciklina, que tiene un efecto en la síntesis de las proteínas. Al menos en el laboratorio ustedes pueden aprovechar justamente los cortes histológicos para poder ver la presencia de los trombocitos en proceso de invasión. No se vayan a olvidar, de repente en exámenes puede venir eso. ¿Quién es el que causa el daño? Por ejemplo, hablando de entamoeba histolítica, que puede llegar a localizarse extraintestinalmente, al igual que Balantin. ¿Cuál va a ser el estadio que puede ser detectado en las muestras, en este caso en las biopsias? ¿El quiste o el trombocito? ¿Cuál creen ustedes? Si ustedes saben que el trombocito es el que se alimenta, que se moviliza, y el quiste es la forma de resistencia, estadio infectivo. Aquí en esta imagen, por ejemplo, ustedes están viendo un corte histológico que aprovechó de una de las úlceras que estaban haciendo las imágenes. ¿Qué estadio es el que se va a detectar? Tengan en cuenta el trombocito es la forma que se alimenta, que se moviliza, y el quiste es la forma de resistencia. ¿Cuál va a ser el estadio que van a ver en esos cortes histológicos? ¿Cuál creen? ¿Cuál? Sí, mira, chicos, hablen. ¿Por qué el quiste? A ver. Puede hacer caso, pero ¿cuál es el que va a estar ahí atravesando todas las capas a nivel intestinal? El trombocito, ¿no? Porque es el que está movilizando, se está alimentando. En el caso de entamoeba histolítica es el que se puede incluso
alimentar de glóbulos rojos, ¿no? Entonces recuerde que el que está invadiendo en este caso es el trofosolito. El quiste principalmente va a ser cuando el trofosolito está encontrando condiciones adversas, de repente de pH, de temperatura, entonces va a formar una pared de protección que va a garantizar en este caso su supervivencia. Bien, antes de comenzar lo que son los auxilios, voy a pasar la asistencia, así rápido al menos.